¿Qué hay después de la muerte? ¿El más allá? ¿La muerte absoluta? ¿La vida eterna? ¿El cielo, el infierno, el purgatorio existen realmente o son solo conceptos inventados por la religión cristiana? ¿Tiene un final el proyecto creador de Dios? Y si es así, ¿cómo será? ¿Y cuándo será? ¿Es lo que la gente suele llamar el juicio final? Y una última pregunta. ¿Es el amor más fuerte que la muerte? Hola, soy Guille, soy misionero redentorista y estás en el curso de liderazgo y dinamización misionero. Esto es la asignatura de escatología. Desde siempre el ser humano se ha hecho una serie de preguntas como estas que acabamos de plantear. Son las llamadas preguntas fundamentales, en las que nos cuestionamos sobre el sentido de la vida, el origen de esta y su final. De manera concreta, todas las civilizaciones y culturas de la Tierra se han sentido siempre muy interpeladas por el tema del final de la vida, y han buscado un sinfín de maneras y razones para intentar explicar por qué morimos, si hay algo más después de la muerte y, en caso afirmativo, cómo sería. Los cristianos no somos una excepción en esto, y a lo largo de la historia del cristianismo también nos hemos esforzado en ofrecer una serie de respuestas razonadas con las que intentar arrojar algo de luz y de sentido sobre un tema, el de la muerte, el más allá, la vida después de la vida, que genera muchísimos cuestionamientos. Y es a eso precisamente a lo que se dedica la escatología, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Nuestra presentación se va a dividir en 5 apartados. El primero nos va a servir a modo de introducción y lo centraremos en definir el concepto de escatología. Diremos cuál es su objeto e incidiremos en 2 características importantes de la escatología: la esperanza y la dimensión de presente. En el segundo bloque vamos a centrarnos en Dios como dueño y señor de la historia, que no abandona nunca su proyecto creador salvífico. Hablaremos del reino que Jesús vino a instaurar y de la idea de redención como consumación de la creación de Dios. En el tercer apartado lo dedicaremos a hablar de la parusía y del juicio final, como una de las consecuencias que lleva aparejada esto de la parusía. Y los 2 últimos bloques de este vídeo los vamos a dedicar a hablar de la vida después de la resurrección, lo que llamamos el cielo o vida eterna, y de su reverso, el infierno o muerte eterna. La escatología es la rama de la teología dogmática que se dedica a estudiar el destino final de la humanidad y del universo. Es una teología de la esperanza que apunta a la plenitud del individuo, de la humanidad y del universo entero. En esta definición es muy importante matizar que el estudio que hace la escatología se aborda desde la promesa esperanzadora de sentido que nos propone la fe para nuestro vivir presente, pero también para nuestro futuro. Por tanto, es la esperanza, es la promesa de vida que Dios nos hace, la que tiene el protagonismo en esta rama de la teología, y no tanto el oscurantismo, ni las ideas apocalípticas del fin del mundo, ni cosas por el estilo. Etimológicamente hablando, la palabra escatología proviene del griego y se divide en 2. Por un lado, eschaton, que significa lo último, y por otro, logía, logos, que significa discurso razonado, saber. Así, la escatología vendría a ser un discurso razonado sobre las realidades últimas del ser humano y del universo. Pero esto de realidades últimas puede ser entendido en un doble sentido. Por un lado, puede entenderse como lo último, en un sentido cronológico, lo que está al final de todo, la meta, el límite después del cual ya no hay nada más, es decir, el fin. Pero por otro lado, también puede ser entendida en un sentido de finalidad, es decir, como el objetivo,
el propósito, la consumación, la resolución última y definitiva de todo. Pues bien, en escatología, en esta rama que estamos tratando hoy, es más importante la finalidad que el fin. El protagonismo de este apartado de la teología dogmática no la ostenta ni el más allá de la muerte ni las cosas de ultratumba, sino la pregunta por el sentido final, la pregunta por la finalidad de todo el proyecto creador de Dios. Y un último aporte interesante para terminar de acotar el significado y el objeto de la escatología es que, aunque todo nos invita a pensar que es una rama de la teología que trata de las realidades futuras, distantes y lejanas, y en parte es así, la realidad es que la escatología tiene una importantísima dimensión de presente, pues es en nuestro aquí y ahora donde vivimos ya la esperanza que Dios nos ha prometido y que da sentido a nuestro futuro. Una de las principales afirmaciones que los cristianos confesamos sobre Dios es que es creador, es decir, que Él es el artífice y razón de ser de todo cuanto existe. Es en base a este ser creador de Dios que los cristianos hablamos de Él como el Señor de la historia, pues Él es su principio, el alfa, donde todo nace y todo tiene su origen, y es también su fin, la omega, a donde todo tiene y donde todo vuelve. Sin embargo, existe el peligro de creer que la creación de Dios fue un acontecimiento puntual en el pasado que ocurrió hace muchísimos años y que una vez que Dios creó se desentendió de su propia creación y la dejó abandonada a su propia libertad. Y esto no es cierto. Dios no abandona nunca su proyecto creador salvífico. Dios no solo crea en un momento dado en la historia y luego se retira del proceso, sino que acompaña y sostiene en el ser a toda su creación y la guía hasta la consumación final de la historia. Pues bien, es en este proceso de acompañamiento de la creación donde se inserta la figura capital de Jesucristo y su mensaje radical. Jesús vino a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Esa fue su misión principal y el núcleo de su mensaje. Anticipar aquí en la tierra lo que estamos llamados a vivir en el Señor. Esto es, una vida armónica, plena y feliz con Dios, con los demás seres humanos y con toda la creación. No obstante, no resulta nada sencillo afirmar con seguridad si Jesús consiguió instaurar el reino completamente en su vida o si todavía está por llegar. Pues da la sensación de que su muerte en cruz detuvo de forma abrupta su misión y que a priori no consiguió lo que pretendía. En escatología, esta incertidumbre se suele expresar con la máxima ya sí, pero todavía no. Y viene a significar que, por un lado, el nacimiento, obras, palabras, muerte y resurrección de Jesús ya fueron un anticipo real del reino de Dios en la tierra, pero que todavía no es completo y falta que llegue su consumación final. Lo que sí sabemos con certeza, y no podemos dudar de ello, es que toda la vida de Jesucristo, no solo su pasión, muerte y resurrección, sino también su nacimiento, sus milagros y sus parábolas, todo ello supuso nuestra redención, la salvación definitiva, es decir, que experimentemos ya aquí en la tierra la vida plena en Dios para la que hemos sido creados. Esto de la redención o de la salvación que trae Jesucristo es de largo la cuestión central de nuestra fe. Sin embargo, hay una serie de dificultades a la hora de hablar de salvación. Una primera dificultad es que es una terminología difícil. Hablamos de salvación, redención, vida eterna, libertad, gloria. Son muchas categorías teológicas que usamos para decir más o menos lo mismo. Pero en ese más o menos no se sabe si son términos intercambiables o si cada categoría tiene un matiz distinto. La realidad es que cada teólogo las usa libremente, a su gusto, dándole el matiz que le interesa. Una segunda dificultad es que solemos pensar la salvación como algo individual,
que solo afecta a uno mismo. Sin embargo, el proyecto salvador de Dios no es personal, sino universal. No está destinado a un selecto número de personas, sino a toda la humanidad, razón por la que tiene que quedarnos muy claro que no nos salvamos solos, sino que nos salvamos con los demás, con toda la realidad creada. Una salvación individual no sería salvación. Y una tercera y última dificultad que podemos señalar en este tema de la salvación es la creencia de que la salvación depende de nuestras obras. De nuevo, esto es una imagen tergiversada de la realidad, ya que no hay absolutamente nada que podamos hacer los seres humanos para conseguir la salvación. La salvación no es fruto de nuestro esfuerzo, no es un logro que las personas conquistamos gracias a nuestras buenas obras, a nuestras muchas oraciones o a nuestra participación frecuente en los sacramentos. La salvación es exclusivamente don de Dios, un regalo suyo, y nosotros lo único que podemos hacer es acogerla. Una vez presentadas las dificultades que hoy en día tenemos para hablar de salvación, tenemos que señalar también que a lo largo de la historia de la teología, esta cuestión de la salvación ha sufrido una reducción peligrosa, que viene por considerar la salvación de Jesucristo solo como redención del pecado. Es lo que se ha venido llamando como salvación negativa. Según esta visión, Jesús se habría encarnado, habría muerto y resucitado únicamente solo para el perdón de nuestros pecados. La idea sería que nuestro pecado, nuestra culpa es tan grande que no hay nada ni nadie que no fuese la propia muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, que pudiera satisfacer a Dios y perdonar así nuestros pecados. Esta lectura tiene parte de verdad, pues es completamente cierto que Jesucristo redime, perdona todos nuestros pecados, de eso no hay duda. Pero tiene el riesgo de concebir a Dios como un juez que va contabilizando nuestras culpas y que necesita ser compensado por ello. Y una imagen así de Dios es una aberración que se aleja por entero de la realidad. Además, surge la pregunta de si la humanidad no hubiese pecado, en ese caso hipotético, ¿Jesús se habría encarnado igualmente? Según esta visión, que como digo se llama salvación negativa, la respuesta sería no, Jesús no se habría encarnado, ya que Dios se hace hombre, muere y resucita solo para el perdón de nuestros pecados. Y si la humanidad no hubiese pecado, entonces no habría necesidad de que el ser humano fuese redimido, puesto que no ha pecado. Así, Jesucristo no sería necesario. Junto a esta visión negativa de la redención, hay también una dimensión positiva de la misma, que es en la que nosotros preferimos centrarnos y que sostiene que la encarnación de Jesús tiene una finalidad que sobrepasa la idea de la pura redención del pecado. Según esta visión positiva, la salvación no consiste solo o exclusivamente en el perdón de los pecados. Eso es una dimensión muy importante, pero no es la única. La salvación más bien consistiría también en divinizar al ser humano, es decir, en llevarle a su plenitud, haciéndole partícipe de la vida divina de Dios. Así, el proyecto salvífico de Dios no queda reducido solo a la redención de los pecados, sino que tiene como finalidad plenificar al ser humano. Esto es, posibilitar que las personas poco a poco se vayan divinizando y entrando en una comunión plena de amor con Dios, que es en definitiva a lo que todos estamos llamados y que entendemos como la plenitud de la creación de Dios, y que de alguna forma creemos que ya se empezó con Jesucristo. Otros dos aspectos sobre los que la escatología intenta arrojar un poco de luz y claridad son las cuestiones de la parusía y del juicio final. Parusía y juicio final son dos realidades diferentes, pero que van estrechamente de la mano, puesto que la primera desencadena al segundo. Por eso los vamos a ver juntos en este apartado, pero primero hablaremos de la parusía y después del juicio final.
La palabra parusía es una palabra rara, que probablemente habréis escuchado en más de una ocasión y que es posible que no sepáis muy bien cómo definir ni a qué se refiere exactamente. Y la verdad es que es cierto, es difícil precisar qué es la parusía, pero más o menos podríamos decir que la parusía es el acontecimiento finalizador de toda la historia, en el que Cristo se manifestará por completo en gloria, desvelando y revelando por entero su ser, llevando a cumplimiento todas las promesas de Dios y llevando a su plenitud a toda la creación. Casi nada, ¿eh? Esto supone que en dicho momento el mal del mundo será vencido completamente. Todos los que siguen a Cristo alcanzarán también la glorificación plena. Supone también que tendrá lugar lo que se llama el juicio final y dará comienzo la nueva creación. Las primeras comunidades cristianas entendieron esto de la parusía en un sentido cronológico y pensaban que la manifestación del Señor sería inminente. Pero poco a poco, y viendo que el Señor no llegaba, se fue pasando de concebir la parusía cronológicamente, como un momento, a entenderla en un sentido teológico, es decir, como un estado. Ya no importaba si la parusía era cuestión de más o menos tiempo, sino cuestión de hacer cada vez más presente a Dios en el mundo. De esta forma, el Señor está cerca no porque su venida sea inmediata, en un sentido cronológico, que no lo sabemos, sino porque hay mucho de Dios en el mundo. Así, esperar la parusía es ir haciéndola, ir acelerándola, no esperarla con los brazos cruzados y aguantando hasta que llegue, sino que es poner más de Dios en el mundo. Eso es realmente el grito del Adviento y que debería ser el lema de toda nuestra vida cristiana, Maránata. Junto a todo esto, debemos señalar un matiz que, aunque importante, no se suele tener muy en cuenta a la hora de hablar de la parusía. Y es que nosotros hemos definido la parusía como la manifestación definitiva y en gloria del Señor. Pero seguramente la mayoría de las veces oigáis hablar de la parusía como la segunda venida del Señor o como el retorno definitivo de Jesucristo. Hablar de retorno, vuelta o de segunda venida de Jesús significa afirmar que Jesús se había ido, que no estaba ya con sus discípulos y que tenía que volver. Sin embargo, técnicamente, y siguiendo el curso de los acontecimientos que nos narra el Nuevo Testamento, Jesús nunca se va, sino que una vez resucitado, Jesús se va apareciendo a sus discípulos hasta que en la ascensión asciende a los cielos. Pero ni siquiera en ese momento los deja solos, porque sabemos que unos días después, en Pentecostés, les entrega el Espíritu Santo como una nueva forma de presencia y de relacionarse con Él. Y además, sabemos que Jesús está en la palabra, que Jesús está en el hermano, que Jesús estaba donde dos o más se reuniesen en su nombre. Así pues, Jesús no se va, y lo que debemos afirmar es que su venida al mundo es única, pero que se articula en tres fases. Una primera sería la encarnación, el momento en el que Dios nace, se hace uno de nosotros. La segunda fase sería la resurrección, momento en el que Jesús se nos muestra como el Cristo, como el Señor, pero lo hace de una manera velada, todavía no evidente, sino desde la fe. Y finalmente la tercera fase sería la parusía, y que sería el momento de desvelamiento definitivo en la que Cristo revela y manifiesta por completo lo que acontece en la resurrección. Lo que antes vivíamos de manera velada, ahora se hace evidente y patente. Todos estos aspectos sobre la parusía, la Iglesia los sintetiza y recoge en la afirmación del credo en la que, refiriéndose a Jesús, dice: «Vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos». Semejante formulación pone en estrecha relación el juicio final con la parusía, y efectivamente es así, ya que una de las consecuencias de la parusía es que ocurriría el llamado juicio final. Sobre el juicio final se han dicho
se dicen y se dirán muchísimas cosas. Ha habido muchísima inventiva, mucha fantasía y se han dicho un montón de cosas al respecto que no han hecho más que contribuir a generar una imagen del todo y real de lo que es verdaderamente el juicio final. Lo primero que debemos decir a este respecto es que la idea de juicio aplicada a Dios se nos hace un poco extraña y poco acorde con el Dios del amor y de la misericordia que confesamos los cristianos. En realidad, lo que tenemos que aclarar es qué es para nosotros un juicio. Si cuando escuchamos la palabra juicio, lo que nos viene a la cabeza es un juez que dictamina en favor o en contra de nosotros, según hayan sido nuestras acciones, entonces sí, la idea de juicio es completamente extraña e inapropiada. Sin embargo, la idea de juicio que mantiene la Biblia y todos los judíos de la época de Jesús es bien distinta. Ellos entendían un juicio como una intervención poderosa de Dios en la historia. Y tenían la profunda convicción de que si Dios intervenía en la historia, solo podía ser para salvar. Así pues, para un judío, los juicios de Dios eran actos de salvación que había que esperar con alegría y con gozo. El problema fue que cuando la Iglesia primitiva entró en contacto con el Imperio Romano, se empezó a sustituir esta idea de intervención salvífica de Dios por la idea de juicio tal y como nosotros hoy lo manejamos, es decir, la de un juez que juzga en función de nuestros actos. De esta forma, el gozo y la alegría inicial de espera del día del Señor, del día del juicio del Señor, se fue sustituyendo por el miedo ante un juicio cuya sentencia era abierta y que podía ser condenatoria. En definitiva, cuando los cristianos hablamos del juicio final, no nos estamos refiriendo a nada que tenga que ver con fuego, llantos, gritos o condenación eterna, sino que nos referimos a que creemos en una intervención poderosa de Dios al final de la historia, que será de carácter salvífico y que afectará a toda la creación. Vida eterna es el concepto que manejamos los cristianos para hablar de la vida nueva en Dios una vez que hemos resucitado. El concepto de vida que manejamos los cristianos es mucho más amplio que la simple existencia terrenal, que comienza cuando nacemos y que termina cuando morimos. Por el contrario, cuando hablamos de vida, los cristianos nos referimos más bien a la plenitud existencial que se da al estar en perfecta comunión con Dios. Y los cristianos creemos que esta plenitud existencial, esta vida eterna, solo se puede dar tras la resurrección. Esto es, cuando hacemos una opción fundamental por Dios, por querer estar cara a cara con Él, corazón con corazón, contemplándole sin intermediarios, en una alianza perpetua y completa. Sin embargo, debemos tener especial cuidado de no pensar que hay como dos vidas, una terrenal que termina con la muerte y otra eterna que empieza después de la muerte. Solo hay una vida y esa vida es ya la vida eterna, solo que ahora la vivimos en una fase que podríamos llamar histórica, terrenal, es una fase caduca que se acaba con la muerte. Es una fase que vivimos desde la fe y en la que empezamos ya a configurarnos con Cristo. Y después habría otra fase, ya sí eterna, sin fin, que sería cuando toda nuestra existencia se encuentra configurada por entero con Jesucristo. Es la misma vida, pero para pasar de la fase terrenal a la fase eterna, el ser humano ha de pasar por un tránsito o por un paso obligado, que es la muerte. Y sin embargo, es importante señalar que este paso de la muerte no es lo que define nuestra vida eterna. La muerte no tiene la última palabra en esto, simplemente es el paso que pone fin a lo que ha sido nuestra vida histórica y la abre a la promesa de eternidad de Dios. Una vez explicado qué es esto de la vida eterna, cabe preguntarse dónde vivimos esta vida eterna. Y la respuesta es fácil, en el cielo. Sin embargo, intentar describir cómo es el cielo ya no es tan sencillo. El cielo no es un espacio físico.
El cielo no es un espacio que se encuentre encima de la tierra, que sea de color azul, que sus suelos sean de nubes y en el que todos vamos descalzos y vestidos de blanco. Esos son simples imágenes que usamos para intentar describir lo idílico que debe ser el cielo, pero que no describen en absoluto la realidad auténtica del cielo. Lo que el cielo sí es un estado teológico, en el que vivimos la más perfecta comunión y comunicación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el resto de la creación. Y ese estado de perfecta comunión y comunicación, que está llamado a mantenerse eternamente en el amor, es lo que nosotros los cristianos llamamos vida eterna. Por último, en nuestra presentación, junto a lo que acabamos de decir sobre la vida eterna y el cielo, no nos queda más remedio que hablar de su reverso, esto es, la muerte eterna o el infierno. Y lo primero que tenemos que decir es que, así como la vida eterna que recién hemos expuesto es una certeza absoluta de la que no cabe dudar, todo ha sido creado por Dios para ser salvado, para ser plenificado, la muerte eterna no es una certeza absoluta, sino que es una posibilidad. Y además es una posibilidad no querida por Dios, pues no es creada por Dios. Mientras que la vida eterna sí es creada por Dios, es un don suyo y es uno de los artículos del credo, la muerte eterna no es creada por Dios, sino que es una posibilidad que crea el ser humano como fruto de un mal uso de su libertad y por tanto no pertenece al núcleo de la fe cristiana. La muerte eterna se caracteriza al menos por tres notas básicas. La primera sería exclusión de vida, es decir, la muerte eterna no solo es una situación de muerte, sino además de no comunidad, de no comunicación ni con Dios, ni con los demás, ni con la creación. Sería la más absoluta soledad. La segunda característica de la muerte eterna es que tiene un carácter penal, es decir, de castigo. Y dicho carácter se expresa metafóricamente a través de muchas imágenes, sobre todo la del fuego. Finalmente, la tercera característica de la muerte eterna es su carácter irrevocable. Igual que la vida eterna a la que nos llama Dios tras la resurrección, es eterna, dicho esto, la muerte también habría que entenderla como una muerte eterna. Y una vez que hemos explicado esto, nos tenemos que hacer un par de preguntas. La primera es cómo se compagina todo esto de la muerte eterna con la idea de un Dios salvador que confesamos los cristianos. Efectivamente, Jesús solo predica de la salvación, no de la condenación ni del castigo. Sin embargo, ya desde los tiempos de Jesús es evidente que existía la posibilidad de rechazar ese anuncio de salvación por parte del ser humano. Y es precisamente ahí, en ese uso de la libertad humana, donde entra en juego la posibilidad, e insistimos, posibilidad de la muerte eterna. Y la segunda pregunta que debemos plantearnos es ¿cómo se alcanza ese estado de muerte eterna? Y la respuesta vuelve a ir de la mano de las libres opciones que hace cada ser humano. Ya hemos dicho que Dios no condena nunca, que su juicio hay que entenderlo como una intervención salvadora en la historia. De ahí que la muerte eterna solo sea fruto de la libertad humana, que elige cerrarse al proyecto salvífico de Dios. La idea es que rechazar la salvación de Dios y rechazar al prójimo es rechazar a Dios mismo. Es decidir libremente no querer estar en comunión con Dios y con los demás. Y esto se entiende como la mayor tragedia que puede vivir y sufrir el ser humano, y es lo que llamamos muerte eterna. Y esta tragedia tan grande tradicionalmente se ha expresado a través de una gran cantidad de imágenes, entre las que destaca el tema del fuego. Para los judíos, pueblo nómada, el fuego transmitía la idea de lo inservible. En él se quemaban los despojos, las cosas que ya no tenían valor ni significado, aquello que ya no servía. Pues de manera análoga, los judíos empiezan a imaginar este estado de muerte eterna
como un lugar en llamas donde iban las vidas de las personas que ya no tenían sentido, que ya no servían para nada, que estaban vacías por no estar en comunión con Dios. Es de aquí de donde nacerá mucho más adelante la idea del infierno, que al igual que ocurría con el cielo, no es un lugar físico, a modo de un espacio en llamas que se encuentra por debajo de la tierra, donde vive un señor con cuernos, con rabo y con un tridente, y donde hace un calor asfixiable, en absoluto. Todo eso es literatura. El infierno sí es un estado teológico posible y que nos intenta expresar lo horrible que sería un lugar donde no estuviera Dios. Y terminamos ahora ya sí nuestra presentación con un último concepto, también controvertido, sobre el que se ha hablado mucho y del que desconocemos más todavía, que es el purgatorio. Al igual que el cielo y el infierno, el purgatorio no es un espacio físico, sino que es un estado teológico, y consiste ya en un momento de gracia, en el que el creyente recibe, por así decirlo, un plus de gracia para poder purificar todas sus penas y poder presentarse así ante Dios de la mejor manera posible. El purgatorio es un proceso de maduración en la vida de gracia, en el que concluimos nuestro proceso de cristificación, es decir, de conformarnos definitivamente con Cristo. Así, el purgatorio no es una especie de infierno reducido donde expiar nuestras culpas. Es, de hecho, todo lo contrario. El purgatorio es ya una realidad de salvación en la que se nos ofrece la oportunidad de purificar nuestra vida para prepararnos de la mejor manera posible al encuentro con el Señor. Pues bien, concluimos ahora sí este vídeo reconociendo que sí, que hablar de escatología es complicado, pues supone hablar de realidades en las que no hemos estado nunca y ante las cuales las palabras se nos quedan muy cortas. Sin embargo, debemos tener una certeza absoluta. El único fin de la historia es la salvación. El Dios de los cristianos solo entiende de salvación y tras la muerte nos ha prometido una vida en mayúsculas, a su lado, una vida que se tiene que convertir en la esperanza de nuestra vida como cristianos aquí en la tierra.